Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más, dándole gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y en esta mañana queremos empezar haciendo una oración como siempre, para que el Señor sea guiándonos, para que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Y la gracia y el favor de Dios siga con nosotros en todo tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. En esta mañana te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, Señor, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres Dios, y oramos a ti para que sea tu Espíritu Santo en esta hora quien nos guíe, que sea tu Espíritu Santo quien nos direccione, que sea, Señor, tu gracia, tu favor, Padre, y que tú hables a cada uno de nuestros corazones conforme al propósito, Señor, que tú tienes con nosotros para este tiempo, Señor, en el cual nos has permitido estar, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos, los bendecimos mucho. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Teníamos una dificultad, pero ya solucionamos. Amén. Gracias a Dios. Estamos entonces compartiendo en estos últimos sábados acerca de 2 Corintios 5, 14 al 17, cuando nos habla el apóstol Pablo, acerca de la necesidad que tenemos de ser renovados en el entendimiento. Amén. Y de comportarnos como dice la palabra allí, de modo que la persona que recibe al Señor, cada uno de nosotros, cuando recibimos al Señor empezamos un proceso de vida, empezamos un proceso de cambios, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de modo que empieza él ese mensaje. El apóstol entonces dice que todos los creyentes hemos muerto con Cristo, allí en esa parte, y ya no vivimos para nosotros mismos, ya no somos de este mundo, pues empezamos a ser seres espirituales. Y es algo que de pronto como se dice, nos rompe la cabeza de pronto en algún momento, en algunas cosas, por algunos conceptos que hemos tenido siempre, por el conocimiento que nosotros hemos tenido de lo espiritual y de nuestra relación con Dios. Pero es necesario entonces que entendamos que esa vieja naturaleza pecaminosa fue clavada, como dice la palabra, fue clavada con Cristo en la cruz y fue sepultada. Como dice Romanos capítulo 6, en el verso 4, dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en nueva vida. Eso es lo que nos habla entonces el apóstol. Así como Cristo fue resucitado por el Padre, nosotros somos levantados para andar en la vida nueva. Levantados para andar en esa nueva vida. Esa nueva persona entonces que habla el apóstol Pablo, esa nueva persona entonces se refiere precisamente a la persona que empieza con ese nuevo nacimiento. Y según vemos en el libro hemos leído también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 13, Juan 1:13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo dice ahí la versión? Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Hemos hablado también y concluido en sábados anteriores que ese nuevo nacimiento entonces se produce por la voluntad de Dios. Amén. No es algo que nosotros produzcamos, no es algo que nosotros hagamos.
Ese nuevo nacimiento se produce, repito, por la voluntad de Dios. Es una creación de Dios. Pero ya el andar en el nuevo nacimiento sí depende mucho de mí. Es la decisión Ya. de cada uno de nosotros. Ya tengo una nueva vida, ya resucité una vida nueva, ahora yo tengo que andar en esa vida y en eso sí depende que yo diga, por ejemplo, a mi vieja vida era mentirosa, ¿cierto? Era la mentira. Ahora yo tengo que empezar a andar en la verdad. Amén. Pero ya eso es mi decisión, Es dejar que el decisión. Espíritu Santo me Es guíe cada día a decisión. vivir en la verdad. Es decisión. Creo que en esta mañana o en este tiempo también, ya finalizando en el día de hoy, si Dios lo permite, este tema, quedemos claros de que son decisiones de cada uno de nosotros, decisiones individuales de lo que queremos hacer, porque podemos seguir como hemos hablado en varios tiempo anterior, de que podemos hacer la oración entregándonos al Señor, podemos asistir a la iglesia por tiempo, por años, podemos inclusive, como compartíamos anoche, podemos inclusive hacer talleres, cursos, seminarios, congresos, hacer muchas cosas para tener conocimiento. Pero si no tomamos la decisión de permitir que lo que estamos conociendo cambie nuestra manera antigua de vivir, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Porque en la palabra dice el Señor, apartados de mí, nunca os conocí. Amén. Pero como así, un cristiano, digamos, 30, 40 años en la iglesia, nacido de nuevo, ¿y qué tal que el Señor nos dijera eso a alguno? Dios nos guarde. ¿Qué pasó allí? Entonces, eso es, nunca, ¿por qué, Señor? ¿Cómo así? Si yo serví, ¿no? Es porque no hemos permitido que el Espíritu Santo gobierne esa nueva vida. Amén. Aclarábamos también en semana anterior que esa nueva naturaleza no es heredada. Es decir, no es porque mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres han sido cristianos, entonces yo también soy cristiano. Eso no funciona, hermanos. Eso no funciona. Es una decisión de cada uno de nosotros, individual. Es una decisión de nosotros, y no es una decisión, no es la decisión de nosotros recrearnos a nosotros mismos. Volvemos a repetir que es algo creado por Dios, es algo Amén. hecho por Dios cuando nosotros tomamos esa decisión. No es que Dios limpió nuestra vieja naturaleza, sino que Dios ha creado en nosotros mismos algo fresco, algo único, algo nuevo está haciendo en nuestras vidas desde el momento en que nosotros tomamos esa decisión de apartarnos de nuestra vieja naturaleza y empezar una nueva vida agradándole a Dios. Amén. Dice el apóstol entonces también allí en esa parte, las cosas viejas pasaron. ¿Qué es las cosas viejas? Lo viejo es todo lo que es parte de esa vieja naturaleza. ¿Qué es lo que es parte de esa vieja naturaleza? ¿En qué nos movíamos antes? Espero que cada vez nos estamos moviendo más nosotros porque estamos hablando de que esto es un proceso de vida. Estamos hablando que es un proceso a largo plazo, como se dice. Era el orgullo, amábamos el pecado, confiábamos más en las obras, confiábamos en nuestras opiniones más que en cualquier otra cosa. Nuestros hábitos y pasiones eran simplemente para satisfacer nuestro yo, para satisfacer nuestra carne. Entonces, todas esas cosas que amábamos empiezan a morir. El amor a nosotros mismos, la jactancia, la autopromoción, la autojustificación, todo esto empieza en ese proceso a quedar clavado en la cruz. Todas esas cosas de nuestras características, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces empieza el Espíritu Santo de Dios a llenarnos de lo nuevo. El alma del recién nacido se deleita entonces en las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo y de la carne. Es el nuevo razonamiento, ¿no? Antes andábamos en lo viejo, en razonamientos humanos, al parecer de nosotros, de pronto en lo que hemos sido enseñados, en costumbre, pero ahora a través del Espíritu Santo empieza a ser renovar en la mente y tiene que ver mucho con el corazón, ¿no? Amén. Un corazón sano, dispuesto a despojarse, dice, despójense de todo eso viejo, resentimientos, amarguras, dolores, porque eso va a impedir que nosotros tengamos un nuevo razonamiento. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 9 dice la palabra, en Colosenses 3, 9. 3, 9. No mintáis
los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojándonos entonces de esas costumbres pecaminosas. El pecado al que antes nosotros nos aferrábamos, ahora deseamos que se aleje para siempre. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo que nosotros sabemos en qué estamos fallando. Nosotros somos conscientes una vez que nosotros nos entregamos al Señor, el Espíritu de Dios, recordemos, el Espíritu de Dios empieza a habitar en nosotros y entonces el Espíritu de Dios empieza a incomodarnos, a alertarnos, a decirnos, ojo, con las costumbres que teníamos, porque como era algo tan cotidiano, era algo parte de nuestra vida, vamos de pronto a caer, a hacer, a pensar, a reaccionar como antes lo hacíamos, pero el Espíritu Santo de Dios inmediatamente nos va a redarguir, por decirlo así, y nos va a decir, ojo vivo, cuidado con eso. Y ya es la decisión de nosotros de empezar entonces a atender más la voz del Espíritu Santo que a atender más nuestro ego, nuestro yo. Estamos allí entonces en ese plan, en ese proceso. El pecado a que nos aferrábamos, ahora deseamos que se aleje para siempre. Pero podemos también preguntar, o puede surgir una pregunta, pero ¿qué pasa con el cristiano que sigue pecando? Que sigue pecando. Pues, ¿qué pasa con el cristiano que sigue pecando? Dice que es el vivir en la vieja naturaleza lo que nos hace ser pecadores, ¿cierto? Pecamos porque vivimos en la vieja naturaleza. Pero si ahorita somos ya renacidos de nuevo, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y estamos aprendiendo de Cristo, de Él, para imitarlo. Si no estamos caminando en esa dependencia, dejar que depende de mí, yo permitir que el Espíritu Santo venga a traer una renovación y a caminar en esto. Entonces, si yo no, dice ahí, revístanse de lo nuevo. Si yo no me revisto de lo nuevo, sino que sigo caminando en lo viejo, sigo siendo un cristiano nacido de nuevo. Carnal. Pero en la carne. Carnal. En la carne. Pero es un proceso. Claro. No podemos decir, me convertí en el 2000, en el 2000 empecé un proceso, en el 2005 definitivamente en el 2005, durante esos 5 años, definitivamente me aparté de todo, ya no volví. Es un proceso. Amén. Es un proceso de vida. ¿Y cómo sabemos nosotros que es un proceso? Nosotros no estamos diciendo que el cristiano, o no queremos, pretendemos tampoco dejar como un hecho de que nos convertimos, tomamos una decisión y nunca más volvemos a pecar. Porque sabemos que pecado es una mentira. Sabemos que pecado es una reacción que de pronto tengamos en contra de otra persona, en contra de nuestra esposa, de nuestros hijos. Puede ser pecado. Una palabra que de pronto digamos. O sea, el pecado para Dios es pecado. No estamos hablando, y todos lo sabemos, de que no estamos hablando de robar, de matar, de todas esas cosas, sino simplemente en nuestra vivencia diaria que traemos desde siempre antes de entregar nuestras vidas al Señor. Van a haber situaciones, van a haber pequeñas fallas de pronto, pequeños errores que el Espíritu de Dios, vuelvo a repetir, nos redarguye y nos dice ojo vivo. Pero miren, hermanos, que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, que tuvo una conversión tajante, una conversión, digamos, casi que sobrenatural cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Y él en Romanos capítulo 7, en el verso 14 en adelante, siendo el apóstol Pablo, reconoce esta situación. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo lo quiero hacer, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces es la lucha. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. O sea, siempre va a haber esa lucha, esa contienda interna, digamos así, entre nuestra vieja naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza
que está rendida y que cada día se quiere rendir más al Señor. ¿Ibas a decir algo? Es ahí cuando de pronto volvemos a la mentira, ¿cierto? Entonces, yo era muy dada a la mentira, ¿cierto? En mi vieja vida, dada a la mentira. Ahora he renacido de nuevo. No, yo me arrepiento y reconozco que esa área ha sido una débil en mi vida. Entonces digo, bueno, renuncio, echo fuera la mentira y ya, no. Sino que el día a día, de pronto me preguntan, ¿no? Ve, ¿hiciste lo que te mandé? Sí. Y no, ay, no, mentira, yo no lo alcancé a hacer. Perdóname, es que no tuve tiempo, ¿cierto? Pero ya lo voy a hacer. Traté de mentir, ¿sí? Ajá. Pero inmediatamente el espíritu que está en mí me pone por ahí ese sentir así como que, no. O sea, sí mentí. Y de pronto así, en el transcurso del diario, llevamos 20 años, y es eso, no permanecemos ya en la mentira. O sea, no es parte de nosotros todos los días mentir y seguir como frescos. Y después ir al cuarto y decir, Señor, perdóname, mentí. No, en el momento, así, y va con eso, ¿no? El que robaba, que tiene problema de eso, va a hacerlo y siente por ahí, ay, no, yo no debo coger esto, ay, no, yo no debo coger esto. O el más dice, ay, perdona, mira, yo cogí esto y no debo hacerlo. Amén. Entonces es un cristiano renovado, no es un cristiano, digamos, que nunca vuelve a pecar, nunca vuelve a robar, nunca vuelve a andar teniendo pensamientos oscuros, porque un cristiano renacido de nuevo tiene pensamientos sucios. Ya. Porque la lucha es por no dejar que esos pensamientos sucios se nos alberguen en la mente y en el corazón. Es un proceso de vida. No dejar albergar. Es un proceso de vida, pero es algo que nosotros necesitamos hacer. Amén. Yo quiero, de pronto, recuerdo ahorita alguna situación cuando yo trabajaba en nuestro país, en Colombia, en el área de la administración de construcciones. Y un día tuve un leve, digamos, roce con mi jefe superior allí en el área donde estábamos. Porque él me dijo algo, pero yo sabía que el jefe que estaba sobre él me había autorizado para hacerlo. Entonces él me dijo algo contrario y yo me planté, digamos, y le hice ver, no, eso se queda así porque ya yo estoy autorizado para hacerlo así, pero mis maneras no fueron las mejores. De todas maneras, yo creo que yo estaba en un proceso, o estoy todavía en un proceso, pero ahí estaba casi que recién convertido. Y creo que el Espíritu Santo me redargulló en ese resto de tarde y noche. Al otro día, llegando en la mañana, yo fui a su oficina y le dije, jefe, necesito hablar con usted. Me dijo, ¿qué pasa, Carlos? Y le dije, necesito que me perdone por esta situación de ayer. Me dijo, no, Carlos. Bueno, él en su conocimiento, digamos, dijo, no, yo no perdono, el que perdona es Dios. Y yo le dije, no, yo sé que yo debo pedirle perdón porque reaccioné como no debería reaccionar. Pero entonces, esas son las cosas en las cuales que yo sé, hermano, verdaderamente que el Espíritu empieza a orar en nosotros. Situaciones en lo natural. Entonces, esa pregunta de que el cristiano que sigue pecando, sí, porque no es un acto de una sola, de un corte, de empezamos, me entregué hoy al Señor y ya a partir de hoy me transformó totalmente. Es un proceso. Pero es diferente seguir pecando a seguir viviendo en el pecado. Son cosas diferentes. Nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado. Repito, como tenemos el ejemplo que leímos ahí del apóstol Pablo. Pero el cristiano que redimido cada día estamos tratando, estamos luchando para ser cada día santificados. Día a día el pecado debe prevalecer menos en nosotros y debemos día a día procurar odiar más el pecado cada vez que fallamos. Entonces, todavía pecamos, sí, pero estamos madurando y no lo hacemos voluntariamente, sino con menos frecuencia. Mi nueva naturaleza entonces empieza a odiar al pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres del pecado y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros en la medida en que nosotros nos rindamos cada vez más al señorío y al gobierno del Espíritu Santo que habita en nosotros. Esa nueva naturaleza entonces fue formada en la mente de Dios y creada por su poder y para su gloria. Y dice entonces la palabra, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, para ir concluyendo este tema también es necesario que nosotros entendamos que son procesos de nuestra vida. La misma palabra del Señor, si nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 2, les invito a los que tienen allí su Biblia y si no tomen sus apuntes,
Primera de Corintios capítulo 2. En el verso 14 y 15. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu dice. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, y mire, y el verso 3 dice, el capítulo 3 empieza diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pero inmediatamente les dice, como a niños en Cristo. O sea, somos niños, empieza una nueva etapa de nuestra vida y nos volvemos niños, pero necesitamos crecer. Por eso el apóstol Pablo allí presenta verdaderamente el cuadro de los tres niveles, y podemos decir así, en las tres etapas en las cuales, o procesos en los cuales nosotros entraríamos. O sea, de ser el hombre natural, que el hombre natural es aquel que está siendo gobernado por su condición, por su sus mente, condiciones, sus razonamientos, sus emociones, su intelecto, lo que él conoce, lo que él sabe, eso es lo que lo mueve, y ese es el fundamento, digamos, de su vida para reaccionar. Lo espiritual para el hombre natural, digámoslo así, para el hombre que no conoce al Señor, para el hombre que no ha tenido una revelación, un encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios, lo espiritual es locura. Porque, empezando porque no lo entiende, no lo entiende, entonces para él es locura. Él se deja llevar, digamos, se deja gobernar por los sentimientos, por lo que él siente, por lo que él sabe, por lo que él conoce. Entonces es su intelecto el que lo gobierna y sus emociones. Sería como la condición del hombre natural. Pero también habla el apóstol de que son el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que empieza o quiere agradar a Dios en sus fuerzas. O sea, trata, pero en sus fuerzas, sí, claro, en el conocimiento de pronto que empieza a tener, porque ha entregado, ha conocido, ha tenido un encuentro con el Señor. Entonces quiere agradar a Dios, pero a su manera, en sus fuerzas. Todavía no anda guiado por el Espíritu de Dios. No se ha alineado. Es un niño, podemos decir que es un niño, como dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, porque han dado un paso, pero todavía les falta, pero ya han empezado un proceso. Es nacido de Dios, pero no crece. Pero mira que aquí dice, bien dice, porque no estaban preparados para algo, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y ya el cristiano, nosotros, renacidos de nuevo, en Cristo, debemos de empezar a cederle el control al Espíritu Santo. Amén. Dice, todos están controlados por su naturaleza, pero la diferencia es que cuando empezamos a ser conscientes de esto es que no es obra de nosotros, sino del Espíritu. Lo necesitamos. Por eso el Señor, cuando viene a nuestra vida, nos da su Espíritu, para que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, nosotros podamos tener cambios, vamos a ser renovados, porque por nosotros va a ser que yo quiero, y hay muchos testimonios. Mi vida es un testimonio, siempre he querido, en muchas áreas yo quería cambiar, pero me veía cayendo otra vez en lo mismo, hasta que uno tiene que decirle, Señor, yo no puedo, yo necesito, y ahí donde el Espíritu Santo hace lo malo, haces esa actitud equivocada en tu vida, pero inmediatamente por allá, esa vocecita que es reconocible en nosotros cuando uno dice el lado bueno, que es el Espíritu diciendo, cuidado, lo que acabas de hacer, lo que acabas de decir, ¿eh? Y lo puedo seguir haciendo muchas veces, pero ahí va a estar el Espíritu Santo haciéndome consciente de que necesito de su ayuda. Amén. Siempre necesitamos de él para poder vencer y crecer a esa medida de la vida nueva y abundante, y no permanecer por muchos años igual. Entonces vemos que en ese proceso, en primer lugar, es el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que está apartado de Dios. En segundo lugar viene, en segundo nivel, digamos así, está el hombre carnal. O sea, que ya de pronto empieza a querer agradar a Dios, pero lo hace en sus fuerzas.
es nacido de Dios, pero no crece, no madura por sí solo. La carnalidad, entonces, hermanos, lo hemos repetido varias veces y lo dejamos claro. La carnalidad no desaparece, perdón, con la conversión. El ser carnales no desaparece cuando nosotros hacemos la oración o aún cuando empezamos a congregarnos, ni aún siquiera cuando empezamos a tener, digamos, clases o seminarios o lo que queramos. La carnalidad no desaparece con esto. La carnalidad es una decisión de nosotros cada día rendirnos más al Señor por medio de la obra de la santificación, estando en comunión con Dios, sabiendo cada día que necesitamos rendirnos, rendir lo que somos, rendir lo que sabemos, rendir lo que conocemos al señorío y al gobierno de Dios. Anteriormente yo tenía estos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos de Dios en cuanto a este tema? ¿Qué es lo que Dios me dice que debo cambiar, que debo sacar de mi vida para darle campo a realmente lo que es el diseño de Dios para nosotros? Entonces, hombre natural, hombre carnal, y en tercer lugar habla el apóstol Pablo del hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que no es que no nos esforzamos, digamos, en el buen sentido, no nos esforzamos por agradar a Dios, sino que nos dejamos guiar simplemente por el Espíritu Santo. Entonces no es un esfuerzo mío, es que el esfuerzo que yo tengo que hacer es dejar que el Espíritu Santo me gobierne, que el Espíritu Santo me va a redarguir y que yo debo estar atento a ese redarguir del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me puede redarguir a través de mi esposa, a través de un hijo, a través de un hermano, a través de cualquier otra persona. Nos puede redarguir el Espíritu Santo. Entonces, el hombre espiritual empieza a permitir ese cambio, esa transformación, y ya no nos dejamos guiar por lo que sabemos, por lo que conocemos, por los conceptos que tenemos, por nuestros conceptos intelectuales o nuestro conocimiento, sino qué es lo que el Espíritu quiere obrar en mi vida. Y entonces crucificamos esos deseos, por decirlo así, crucificamos los deseos de la carne y entendemos entonces los deseos de Cristo. Pensamos como Cristo, empezamos a pensar como Cristo, empezamos a actuar y a reaccionar de una forma agradable a Dios, no para agradarnos a nosotros, e inclusive no para agradar a los que están a nuestro lado, sino dirigidos por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Dice la palabra entonces: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, hermanos, allí ya necesitamos cada vez ir creciendo más como espirituales, permitir ese gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, permitir que a través de ese cambio, digamos así, que Dios está haciendo, esa transformación, de esa metamorfosis que Dios empieza a hacer en nuestras vidas cuando nosotros le permitimos el gobierno del Espíritu Santo a nosotros, entonces empecemos nosotros a mostrar esa nueva vida ya no de hombre natural, no de hombre carnal, de estar, digamos, hablando inclusive, hablando de pronto de la Biblia, hablando conceptos bíblicos, pero que nuestra vida personal, nuestras reacciones, nuestras actitudes vayan alineadas a lo que de pronto nosotros hablemos, porque hacemos más daño, hermanos, hacemos más daño cuando de pronto nos escuchan hablar de cosas espirituales, pero con nuestras actitudes, nuestros actos, hacemos todo lo contrario. Estamos, digamos así como maltratando o atropellando las cosas que decimos con nuestras acciones personales en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela o hasta en la iglesia, hermanos. Entonces, es necesario que nosotros permitamos esa obra que el Espíritu de Dios ha empezado a hacer en nosotros y que dejemos que Él siga progresando y gobernando más nuestros pensamientos, nuestras actitudes, reacciones y todo lo demás. Amén. La nueva vida trata más de obedecer que entender, porque cuando dice que el hombre espiritual es guiado, es cuando a ti te guían, debes de obedecer, es seguir la instrucción. El problema de nosotros es que nos dan la instrucción, pero no caminamos en la instrucción, sino que terminamos haciendo, como hombres carnales, haciendo lo que, no es que él me dijo que hiciera eso, pero a mí me parece
que es mejor así, mire, da mejor resultado. ¿Cuál fue la instrucción que recibiste? Y esto viene del Edén. Cuando Adán, un hombre espiritual, un hombre, o sea, lleno del espíritu, porque el Señor depositó en él esto. Cuando se perdió esto, cuando él escuchó la voz de Eva y empezó a hacer lo contrario a lo que Dios le había dicho. Ahí dejó, como dice, dejar de ser guiado por el espíritu. Él sabía lo que tenía que hacer, pero terminó haciendo lo que Dios no le había dicho. Pero porque, como dice, no dejó que sea el espíritu de decir, no, el Señor me ha dicho, él hizo, ok, lo que Eva dice. ¿Cuántas veces nosotros nos caemos en eso hoy en día, no? También dice que la nueva vida tiene que ver con el obedecer. Dice, la mente es como un caballo brioso. ¿Sí? El caballo brioso hace lo que quiere, como quiere, cierto, relincha, pero cuando entra en el dominio de su jinete, el que lo gobierna, y empieza a ejercitarlo en lo que él quiere, ya no relinche, no, y empieza a apretarle la rienda y a guiarlo, a instruirlo, hasta que lo doma. No. Así es la vida de nosotros con el espíritu. Nosotros somos como caballos briosos, rebeldes, hacemos lo que queremos, y el caballo es un buen instrumento, ¿no? Pero solo no sabe, hace daño. Pero cuando es empezado a guiar por ese jinete y lo instruye, hasta que lo convence y lo trata como para lo que lo quiere usar, logra. ¿Y qué es lo que hace el caballo? Oye la voz de su jinete y la obedece, ¿cierto? Por eso ese caballo brioso se transforma en un caballo poderoso, como dice, obediente y que va a ser de mucha bendición, porque el caballo, ¿cierto? Ese expuesto y bueno, y qué bueno este caballo y todo lo que hace. Así somos nosotros, guiados por el Espíritu, cuando permitimos que cada día, porque no es un día, es cada día, todos los días, a cada instante, dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y es a través de la revelación de la palabra, ¿no? Porque conocemos la palabra, pero nos cuesta muchas veces obedecerla. Pero cuando oímos su voz y Él está ahí, oh sí, no es así, eso no es lo que yo tengo que decir, eso no es lo que tengo que hacer día a día. Entonces podemos llegar a ese momento, o sea, a esa etapa de nuestra vida donde decimos, miramos atrás, hemos avanzado, pero necesitamos morir todos los días. Morir, es morir a eso que éramos antes y revestirnos de lo nuevo, y es ahora el del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada día ser renovados. Amén. Entonces, hermanos, nuestro objetivo, digamos, por decirlo así, y nuestro anhelo, nuestro deseo cada día de permitir más ese gobierno y ese señorío del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Desde el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios empezó a habitar en nosotros. Pero es necesario que nosotros cedamos, es necesario que nosotros entreguemos, es necesario que nosotros rindamos. Y los conceptos que teníamos, los conocimientos que teníamos, la voluntad que nosotros queríamos imponer por encima de todo otro concepto, la rindamos para que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe y que nosotros entonces seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, para que realmente en este tiempo para el cual Dios nos tiene en esta tierra y el lugar donde estamos, podamos realmente reflejar y ser testigos de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. El mundo necesita ejemplos, el mundo necesita líderes, el mundo necesita personas temerosas de Dios, con principios conforme a la voluntad de Dios, para avanzar y para salir adelante, hermanos. En medio de las situaciones que está el mundo, lo que más necesitamos, hermanos, nosotros como creyentes, es verdaderamente reflejar el amor de Dios, reflejar los principios, vivir los principios de Dios, y la gracia, el favor de Dios, hermanos, se va a extender por toda la tierra. Se va a extender por toda la tierra y veremos cosas que ojo no vio ni oído escuchó, como me ha venido recalcando mucho esa promesa del Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni habían subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí con esto creo que le damos fin a este tema. Amén, amén. Hay algo que recordemos en Efesios 4, del 17 en adelante. Debemos de leerlo, hermanos. Leamos ese pasaje varias veces, meditémoslo y saquemos esos puntos de lo que el Señor nos está hablando allí a través de esta palabra. Está hablando de puntos específicos, de cómo dejar que venga el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y hay algo que debemos, como dice, sembrar en nuestro corazón en esta mañana, y es recordemos
que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, no es un invitado en nuestro corazón. Él no es un invitado. El invitado viene y se va, ¿sí? El invitado viene y pasa con nosotros un tiempito, una hora, hasta unos días. Hay invitados que vienen a nuestra casa y se quedan de pronto un mes, 15 días, 2 días. Pero el Espíritu Santo no es un invitado. El Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros. Él no es invitado, Él es el dueño, podemos decir, Él es el dueño de nuestra vida, es el dueño de este templo. Aquí debe habitar el Espíritu Santo todos los días, porque Él no es invitado, Él es una vivencia permanente en nosotros. Y viene y ha venido para moverse como Él quiere. Si nosotros tenemos claro esto, todos los días debemos recordar ya no vivo yo, ya no mando yo, ahora, digamos, la invitada soy yo. A vivir allí donde el Espíritu Santo reina y gobierna. Y así podemos crecer. Más adelante de pronto vamos a dar un testimonio de esto, de cómo pasar unos muchos años en el Señor y ser como un cristiano de estos. Un cristiano que vivía amando al Señor, sirviendo al Señor, pero su vida no hemos sido transformados en nada. Vivíamos como carnales. Y gracias al Espíritu Santo, que así como el jinete, llega un momento, el caballo brioso, llega un momento a reconocer la voz de su jinete y caminar en esa instrucción de domarlo, así somos nosotros en las manos del Señor. Si reconocemos cada día más, permanecemos más oyendo la voz del Espíritu Santo, va a llegar un momento en que nosotros reconocemos esa voz donde quiera que estemos haciendo lo que estemos haciendo, pensando lo que estamos pensando, y ahí reconocemos esa voz por allá profunda que nos está diciendo cuidado. Así no es, así no está siendo instruida. Eso no me agrada. Y allí donde entre más conozcamos esa voz, más cambios en el proceso de nuestras vidas van a haber. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, bendecimos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Y oramos ante ti, Padre Celestial, en esta hora para que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, grave en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Padre de la gloria, y en nuestra voluntad, Padre Celestial, oh Dios, el hacer, el querer hacer, Padre Celestial, conforme a lo que escuchamos, conocemos, sabemos a través de tu Espíritu, Señor. Padre, que cada día permitamos más esa transformación, Señor, esa renovación de nuestras mentes, Padre. Que no quedemos simplemente con un conocimiento, Padre Celestial, sino que permitamos, Señor, oh Dios, que esto transforme nuestras vidas, que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos en esta mañana, Padre, y bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar, cada persona, Señor, cada amigo, aún que vea este video en algún momento, Padre. La gracia, el favor tuyo, Señor, sea para con todos ellos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Dios, para que seas tú glorificándote en medio de esta situación, Señor, del mundo entero. Padre, hoy levantamos, Señor, Padre, bandera de victoria, creyendo que tú eres el Señor, que a ti nada se te ha salido de las manos, que tú no has perdido el control, Padre de la gloria. Señor, la economía del mundo te pertenece a ti. Tú eres el Señor, Padre de la gloria. Tú eres Dios y no hay otro como tú, Señor. Bendecimos cada nación, bendecimos cada continente, Padre. Declaramos la gracia y el favor tuyo, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús por toda persona que está en autoridad en este tiempo en las naciones, Padre. Señor, oramos por corazones, Señor, rendidos a ti, en obediencia a ti, Padre. Oramos, Señor, por cambios y transformaciones que tú, Padre Celestial, estableces en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que toda autoridad que hay ha sido delegada por ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, bendecimos, declaramos tu gracia, declaramos el favor tuyo, declaramos, Padre Celestial, corazones, Padre, tocados, Señor, estremecidos por la obra de tu Espíritu en esos puestos de gobierno, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, Padre, para que la voluntad tuya, Señor, se siga extendiendo sobre toda la tierra. El diseño tuyo, Padre, lo que tú estableciste desde que creaste, Señor, Adán y Eva, que el diseño original, Padre, sea restaurado. Oramos por una reforma, oramos por restauración en todas las naciones, Padre, de los principios tuyos, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, cancelamos, anulamos, Señor, todo antidiseño, Señor, aún las leyes, Padre, los proyectos de ley, Señor, que se quieren establecer, que se quieran aprobar, Padre, para Señor, oh Dios, quitar, Señor, de las constituciones, de las reglamentaciones del mundo, Padre, contrarios, Padre Celestial, al diseño tuyo, a los mandamientos, Padre. Hoy declaramos que esto no prospera, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Declaramos en esta mañana nuestra
confianza, nuestra seguridad, Padre, que Padre Celestial, todo antidiseño, todo lo que se quiere establecer en las naciones, en los gobiernos, Padre, que es contrario a tu voluntad, Padre, no va a prosperar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy bendecimos, Padre Celestial, tu pueblo. Declaramos, Padre, que la iglesia en todo el mundo, en todos los continentes, se levanta con revelación, se levanta con iluminación del Espíritu Santo, Padre. Para, Señor, oh Dios, plantar, Padre de la gloria, para establecer diseños, Padre, para establecer la voluntad tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy declaramos que como iglesia, Señor, a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, Señor, somos testigos tuyos, Señor, somos testigos tuyos, Padre, y Señor, a donde llegue, Señor, tu pueblo, a donde llegue, Señor, un hijo tuyo, hay cambios, hay transformación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, oramos, Señor, por aquellos que están en clínicas, en hospitales, en sus hogares enfermos, Padre. En esta mañana, Padre, declaramos que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que restaura, Señor, que tu gracia, tu misericordia, Señor, se manifiestan en clínicas, en hospitales, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Todo aquel que cree, todo aquel que escucha tu palabra, Padre de la gloria, todo aquel, Padre celestial, oh Dios, que pone sus ojos en ti, Padre de la gloria, declaramos, Señor, que hay respuestas, Padre, en la salud, hay respuestas en la economía, Padre, por la gracia, por la misericordia tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos, Señor, esta nación, bendecimos las naciones vecinas, oramos, Padre de la gloria, por tu favor y por tu misericordia, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en tu nombre, Padre, declaramos que el tráfico de personas, el tráfico, Padre celestial, oh Dios, de drogas, de todas estas cosas, de niños, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Padre, no prosperan, Señor, no prevalecerán más, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy, Padre, declaramos que se cierran, Señor, las puertas, Padre, para todo aquello, Señor, oh Dios, que quiera venir a dañar, Señor, la unidad familiar, que quiera venir, Padre celestial, oh Dios, a Padre celestial, utilizar, Señor, oh Dios, violar, Padre, los derechos de cada persona, de los niños, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor, gracias. Hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Somos la Iglesia Príncipe de Paz de Kissimmee, Florida. Saludamos, aprovechamos para saludar en este final ya de esta mañana al pastor Pablo, su familia, igualmente al pastor Israel y su esposa, su familia en Palm Coast. Le damos gracias a Dios por cada uno de ellos y por toda la congregación, tanto de aquí de Kissimmee, Florida, como de Palm Coast. Les bendecimos y les recordamos, si usted no tiene un lugar amigo donde congregarse, le invitamos. Estamos todos los viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana empezamos oración e intercesión y a las 10 empieza nuestro culto de alabanza y de adoración. Los martes igualmente estamos orando en las mañanas y en las noches a las 9 y a las 7 de la noche. Entonces, hermanos, hay espacio para que usted nos busque, para que usted busque ayuda si es necesario. Amén. Estamos para servirles. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Y que pasen un lindo día. Amén. Un abrazo para todos.